Los jesuitas del Amazonas ganadero en Bahía y los bandeirantes de São Paulo desempeñaron un papel importante en la formación del vasto territorio del Brasil. Los bandeirantes eran exploradores y aventureros portugueses y mestizos. Se dirigían al interior del país, primero como cazadores de esclavos, luego como buscadores de oro y esmeralda. Desde São Paulo partieron las expediciones que destruyeron las 13 reducciones jesuíticas existentes en el Paraguay. De ahí partieron también los destructores de las 3 ciudades del Guairá: Villarrica del Espíritu Santo, Ciudad Real y Santiago de Jerez. Las expediciones tenían un objetivo económico y un fin político. Así Brasil llega a alcanzar sus límites actuales. Los abusos de los bandeirantes paulistas llegaron a los extremos, debido a que el gobernador del Paraguay, Luis de Céspedes Sheria, era aliado de ellos. Portugal, bajo la jurisdicción de la corona española en el año 1580-1640. Portugal quedó bajo la jurisdicción de la corona española desde el año 1580 hasta el año 1640. En el año 1578, el rey Sebastián pereció con todo su ejército portugués contra los moros. Sin heredero al trono, Portugal quedó a merced del rey Felipe II. Durante 60 años, Portugal y España estuvieron unidos bajo el poder de un solo monarca, que fue el rey Felipe II. Colonia do Sacramento, Tratado de 1681. En 1680, Manuel Lobo funda la Colonia de Sacramento, cumpliendo órdenes de la Corte de Lisboa, con el fin de aprovechar su enorme riqueza, el cual para Buenos Aires también era aprovechada. De esta forma, los portugueses burlaban de vuelta el compromiso de Tordesillas. Posteriormente, el gobernador de Buenos Aires, José de Garro, cumpliendo las órdenes de Madrid, envió al mestre de campo Antonio Vera Mujica a arrasar la Colonia do Sacramento, tomando prisionero a Manuel Lobo. Al saber Lisboa la pérdida de la colonia, mandó la concentración de tropas a la frontera de Castilla, por el cual el gobierno español, en crisis financiera, se ve obligado a satisfacer las pretensiones de Portugal. Por el tratado firmado en 1681, poco después, España se comprometía a punir al gobernador de Buenos Aires, a restituir las armas, municiones y pertrechos tomados en Colonia, y a reintegrar a los portugueses expulsados. En vez de ser esto premiado por hacer uso de su soberanía, la colonia española consiente al invasor. Así la obra bandeirante iba dando sus primeros frutos a Portugal. Con el Tratado del 13 de enero de 1750 se reconocía la fórmula uti possidetis ita possideatis, mediante la cual se reconocían los terrenos ocupados por los portugueses a estos. Con esto quedaba archivado el Tratado de Tordesillas, que llevaba vigente más de 2 siglos y medio. Mediante este acuerdo, a las personas que ocupaban los terrenos se les reconocía como poseedores de este terreno. El significado de estas palabras, uti possidetis ita possideatis, es: como poseéis, así poseáis. El Tratado de Ildefonso y el de 1778. El 1 de octubre de 1777, España y Portugal firmaron en San Ildefonso un nuevo tratado para poner fin a los litigios de las colonias en América. Por el convenio, España recuperó la colonia de do Sacramento sin compensación alguna para Portugal. Es decir, se quedó con las 7 misiones jesuíticas ya cedidas en el Tratado de 1750. Por lo tanto, los límites ya no iban desde el río Bucuy y Uruguay, sino que iba por la cordillera de los indios tapés. Esto era más ventajoso que el Tratado de 1750. El Tratado de San Ildefonso constituyó la cuarta desembarcación sufrida por el Paraguay durante el coloniaje. El Tratado de 1778 entre las dos coronas. En 1778 ambas coronas firmaron el Contrato de Pardo, que era preponderantemente comercial. Establecía que Santa Catalina podía ser escala para el reabastecimiento de las naves españolas. La regla comercial a observarse sería la nación más favorecida. Desaparecería el contrato de tráfico de esclavos y el tabaco consumido en las islas y costas africanas serían el del Brasil. Fundaciones de Portugal y España en el Alto Paraguay. Los portugueses en sus correrías llegaron hasta Mato Grosso, que por el Tratado de Tordesillas pertenecía a España.
Allí fundaron Cuyabá, San Francisco, Coimbra y Corumbá. Mediante el Tratado de San Ildefonso se legalizaban estas usurpaciones. Los portugueses, deseosos de adueñarse de más terreno del Paraguay, llegaron hasta el río Upané y en 1767 fundaron el fuerte Gatimí, a 30 leguas de Curuguatú. Esto les daba la llave de la Sierra de Amambay y con esto se abría una puerta de entrada a Asunción. Pero en 1777 el gobernador de Paraguay, Agustín de Pinedo, los desalojó de ese lugar. En 1776 el gobernador de Paraguay fundó sobre el río Paraguay la Villa Real de Concepción a fin de contener la invasión de los portugueses por el norte. En 1792 el gobernador Joaquín Alós encomendó al comandante Antonio Zavala la fundación del Fuerte Borbón, hoy Fuerte Olimpo, ocupación portuguesa de las Misiones Orientales al estallar la guerra de 1801. Enterado de la guerra entre España y Portugal, el gobierno de Lázaro de Rivera organizó y dirigió personalmente una expedición al Alto Paraguay para desalojar a los portugueses en Coimbra. En cuanto a las 7 misiones jesuíticas, al estallar el conflicto de 1801, fueron ocupadas de nuevo por los portugueses.